Bien, entonces como te dije, todos los objetos que se crean a partir de una función tradición, de una función constructora, como esta que tenemos por acá, pues inmediatamente en cuanto creamos un objeto con esa función constructora, ese nuevo objeto que se acaba de crear va a tener como su objeto prototipo la propiedad prototype de esa función constructora, como lo comprobamos por acá. Entonces vamos a hablar ahora un poquito más de lo que son los object literals, lo que también ya vimos. Acuérdate que como te dije también, absolutamente todos los objetos aquí en JavaScript surgió a partir de una función constructora. Todo partió de una función constructora. Ya después vinieron los object literals, que es una forma corta de hacer objetos, y otras formas de crear objetos que vamos a ver después. Pero todo detrás de las escenas, todo en un principio o todo parte de que todos los objetos en JavaScript se crean a partir de una función constructora. Ya después vinieron los nuevos métodos de crear objetos. Pero ese es otro tema ya. Pero quiero que tú entiendas desde ahorita que todo partió de una función constructora, aunque nosotros no lo veamos. Todos los objetos creados por los object literals, estos que tenemos por acá, objeto 1, objeto 2, todos estos son object literals, tienen el mismo objeto prototipo y podemos referirnos a ese objeto prototipo en el código JavaScript como object.prototype. Fíjate aquí, objeto 1 es un object literal y objeto 2 pues también es un object literal. Entonces si nosotros hacemos lo siguiente, como te digo, todos los object literals tienen como su objeto prototipo el objeto object.prototype. Entonces fíjate, vamos a decirle que objeto 2, vamos a hacer un log y vamos a preguntarnos a ver si con esta función, vamos a ponerle por acá esto que tenemos por acá, getPrototype, pues es muy instintiva, nos retorna el prototipo de un objeto. Vamos a decirle si objeto 2, vamos a decirle a ver si esto que el objeto 2, su objeto prototipo es object.prototype. Vamos a comprobarlo a ver si es cierto. Vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo efectivamente pues nos da un true. Efectivamente, entonces todos los objetos, los objetos creados por object literals tienen el mismo objeto prototipo por defecto. Y digo por defecto porque pues ya más adelante el objeto prototipo se puede cambiar. Es muy importante también que te diga esto desde un principio, que como te digo en un principio, por los objetos que se crean con funciones constructoras, tienen en un inicio el objeto prototipo igual a la propiedad prototype de esa función, pero los prototipos se pueden cambiar mucho más adelante. Es decir, en un principio un objeto puede tener un objeto prototipo, depende de cómo se cree, pero más adelante tú puedes cambiarle ese objeto prototipo. Entonces aquí, pues un objeto prototipo no va a ser el mismo, a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Puede que en un momento más adelante en el código cambien ese prototipo. Entonces un objeto prototipo no es simplemente el mismo al principio que se crea un objeto, más adelante tú se lo puedes cambiar. Es muy importante que tú entiendas esto. Entonces aquí pues ya vemos cómo los object literals por defecto su objeto prototipo es object.prototype. Los objetos creados mediante la palabra clave new y una invocación del constructor utilizan el valor de la propiedad prototype de la función constructora como su prototipo. Fíjate, vamos a ponerle aquí otro ejemplo. Fíjate, vamos a ponerle aquí. Voy a quitar todo esto. Ya después vamos a profundizar un poquito más en esto. Vamos a ponerle aquí let mi objeto. Y vamos a hacer aquí en este caso new object. Y entonces aquí va a ser igual a new object y vamos a decirle que mi objeto propiedad es igual a webtd. Entonces vamos a hacer un log y vamos a poner mi objeto. Guardamos, recargamos y fíjate cómo dice propiedad webtd.
Así que el objeto creado por newObject hereda también de object.prototype, al igual que los object literals. Vamos a comprobarlo. Fíjate, vamos a hacer esto. Vamos a copiarnos esto. Y vamos a decirle que si mi objeto es cierto que su objeto prototipo es object.prototype. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente pues el objeto prototipo de mi objeto es también object.prototype. Y aquí viene lo que yo te decía antes en los videos que habíamos visto anteriormente. Todo, absolutamente todo, partió de una función constructora. Esta era la forma inicial o la forma que pasa detrás de las escenas cuando creamos un objeto, que se crea con newObject. Ya después vinieron los object literals y las funciones constructoras por acá. Pero todo, absolutamente todo, todos los objetos partieron de newObject, que es, como te puedes imaginar, es una función constructora porque se está invocando con newObject. Ya la función object detrás de las escenas en el código fuente de JavaScript, por ahí debe de estar la función constructora object. Y aquí obviamente estamos creando un objeto simple. Y fíjate pues cómo esta forma es muy sencilla, nos hace escribir mucho, porque primero creas el objeto, pero ya le tienes que agregar tú las propiedades, pues ahora sí que ya manualmente, línea por línea. Pero originalmente todo partió de newObject, todo parte de una función constructora. Todos los objetos que tú vas a ver aquí en JavaScript parten o llegaron a partir detrás de las escenas. Detrás de las escenas todo se reduce a que parten de una función constructora. Por ejemplo, pues los object literals pues es una forma de crear objetos, pero detrás de las escenas pues se ve que todo partió con newObject. No más que esto pues ya es un atajo, al igual que los arreglos pues se crean con corchetes, pero detrás de las escenas se crean con newArray, que ya después lo vamos a ver. Entonces pues fíjate cómo los objetos creados con newObject y los object literals por defecto tienen su objeto prototipo object.prototype. Del mismo modo, el objeto creado con newArray utiliza el objeto array.prototype como su prototipo. Ya después lo vamos a ir viendo en los próximos videos. Bendiciones.